Muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos acá porque a todos nos están agarrando los problemas con el internet. Así que cruzando los dedos no, pidiéndole al Señor que ponga su mano porque ni Cablevisión contesta. Y bueno, esperamos que podamos tener el tema de hoy, que estamos en un momento tan glorioso de la vida de Salomón que no podemos perderlo, ¿sí? Y vamos a seguir. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a ver si podemos mezclar un poquito con el relato de Segunda de Crónicas, porque ahí de repente, cotejando, aparece alguna frase, alguna indicación que es interesante para hacer lo más posible completo recorrido de lo que la palabra nos da de la vida de Salomón, ¿sí? De este hombre que vivió, pero no es un adjetivo, pero es real, que vivió en la época más gloriosa del reinado de los reyes de Israel y de la historia de la salvación que el Señor iba llevándolos para que llegaran a este momento, ¿sí? De manera que vamos a disfrutar este momento porque lo bueno después se termina. Bueno, estamos en la oración de Salomón. En el versículo 22 del capítulo 8, Primera de Reyes 8, 22, ayer leímos el comienzo donde decía: a continuación Salomón se puso delante del altar de Dios y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió los brazos hacia el cielo. Me acuerdo que ayer dice así: extendió los brazos hacia el cielo. Ese dato va a ser interesante cuando termine la larguísima oración. Habíamos llegado hasta el versículo 36, así que vamos por 8:37, donde hice un repaso, y por eso es que hay que leer todo 2 veces, para poder extraer el corazón en este caso, de lo que es esta oración donde derramó todo su corazón Salomón. Vez tras vez repite, y yo digo, ¿cómo otra vez? Fíjense, en el versículo 28, creo que es la primera vez, dice: sin embargo, había recorrido con esa historia, le prometiste a mi padre David y yo pude hacer el templo. Pero dice: sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Ya era el gran Salomón, pero mientras él se consideró siervo del Señor, todo le fue bien. Y entonces dice: oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. En el 30, ya lo leímos ayer: oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. En el 32, oye tú desde el cielo y juzga a tus siervos. El Señor tiene oídos maravillosos y eternos, de manera que no hacía falta que le dijera, pero eso era lo que salía de su corazón. 34, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado. 36, óyelos a tu pueblo, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos. Ahí está empezando a decir: si tu pueblo peca, si tu pueblo peca. Vamos al 37, que nos toca tan de cerca. Cuando en el país haya hambre, peste. Y dije, nosotros estamos desesperados por semejante peste, pero allá era muy común que tuvieran, no había antibióticos, no había medicamentos, no había nada, era muy común. Y entonces le dice: cuando en el país haya hambre, peste, sequía, o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie algunas de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si, acá la condición, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica,
Óyelo de nuevo. No conté la cantidad de óyelo, pero los anoté un montón. Óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Creo que la mitad de la oración es pedido de perdón, por si acaso. Perdónalo, trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Si cada día nos acordáramos de eso, que Dios escudriña el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a tus antepasados. Ese recuerdo de gratitud permanente, por favor, tomémoslo como sello para nuestras oraciones. Siempre dar gracias por todo lo que le dio a nuestra vida, por lo menos, y si hay antepasados también. 41. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. Perdón, hago un paréntesis, pero se me ocurre una analogía, una similitud muy pequeña, nada que ver con esto que era por el templo. Pero saben ustedes, para el plan maestro del discipulado cristiano, que ya hoy empieza el 5º grupo y faltan 2 empezar, hay 250 anotados, de los cuales una gran cantidad son de otras iglesias. Son de otras provincias y hay hasta de otros países. Que atraídos porque hay un curso que no lo tienen a mano. Hay una iglesia que hay un montón que están dirigidos por los pastores, se reúnen en el templo para poder seguir el plan maestro por la necesidad de discipulado. Cierro el paréntesis. Pero a ellos les estaba pasando que se les llenaba de extranjeros que venían a adorar a Dios porque sentían el valor del templo. En efecto, dice acá, acá está el paréntesis de acá. Los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así, todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. A mí me encanta cómo Salomón se despoja de todo orgullo, soberbia, de todo. Así que oye a todos, Señor, porque como que te cuesta poco oír. Entonces, óyelo también desde el cielo. 44, y hay más. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa. Recién ahora, no sé cuántos versículos van, piensa en los enemigos, esos eran pueblos que se la pasaban en guerra. Sin embargo, recién ahora, lo primero que toma en cuenta es la adoración a Dios, la obediencia a Dios y el perdón a Dios luego de haberse arrepentido. Esto es impresionante, esto es lo que le ha pasado a nuestro mundo, que dejó a Dios de lado. 46. Ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, estaba profetizando ya lo que iba a pasar con Babilonia. Ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país cercano,
lejano o cercano, y si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Yo decía, ¿por qué usó esa metáfora? Qué impresionante. Es que en realidad esos años que estuvieron esclavos en el extremo de la tierra de Egipto, maltratados, mal comidos, sin educación, sin nada, eso era para, fíjense la figura, como un horno de fundición, donde estaban, eran nada. Dígnate, 52. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Recuerdo y gratitud, eso es para tomar en cuenta. 54 terminó la oración. Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. No tenía ningún problema en las rodillas. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó y puesto en pie, bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel, diciendo, era tremenda la oración y la bendición y todo, ¿se dan cuenta el alto nivel espiritual que había en ese momento? Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a tu pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que le dio a nuestros antepasados. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado, para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Más bien que el Señor iba a tener presente. Lo que no tenían que fallar eran los sí con las condiciones. Así, todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Ahora, dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Y acá ahora dice, comienza en el 62, acá está el título de la dedicación del templo, y lo otro que era, no, que acá está la fiesta de la dedicación del templo. Yo esto lo seguí con un poquito del mismo relato, casi igual, pero con algunas diferencias en Segunda de Crónicas. Acá dice, entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así como el rey y todos los israelitas dedicaron al templo del Señor.
Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. Claro, esa cantidad habíamos visto en el dibujito del templo. El altar, ese altar para los sacrificios. Y así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndolo a luego 7 días más. Acá viene entre signos, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, de Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Mi mente mala dijo, claro, había comida ahí, ¿no? En abundancia. Pero dice acá la nota al pie, dice, era de lugares hasta el río de Egipto. ¿Qué sería? ¿El Nilo? Desde Egipto habían cruzado todo el norte del desierto. Impresionante. Al final, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Siempre bien ubicada la gratitud. Bueno, acá, a ver, yo tengo alguna cosita más en Segunda de Crónicas 6, 41, donde dice que en esta oración hubo ahí un levántate, Señor y Dios, ven a descansar tú y tu arca poderosa, Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no les des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. ¿Y saben qué? Menos mal que hay referencias, Estos son palabras de 3 versículos del Salmo 132. Tal cual, levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa, que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos, por amor a David tu siervo, no le des la espalda a tu ungido. Y saben, este Salmo 132 era uno de los cantos de los peregrinos. Así que a un estudioso esto le permitiría ver cuándo fue terminada esta parte de crónicas, que se acuerdan que fueron escritas para después del exilio. No lo había pensado eso. Miren ustedes lo que sirven las referencias para ir y mirar. Bueno, a ver, y ahora viene... terminamos con toda la fiesta, pacto de Dios con Salomón, dice en Segunda de Crónicas. Y acá encontré una pequeñísima diferencia. Acá termina el capítulo 8, estamos siguiendo Primera de Reyes, termina 8, empieza 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, esto es como lo que ha pasado, se han unido los distintos manuscritos y lo que había, no, manuscritos de mano no, todo lo que había, lo que tenían escritos en los cueritos y en los rollos y en todas las formas, al unirse, cuando empezaba una nueva sección, ahí volvía a ser como una pequeña recopilación. Pero entonces dice, cuando terminó de construir el templo y el palacio real, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón. ¿Se acuerdan que miramos Gabaón en Primera de Reyes 3, capítulo 3? Y le dijo, y ahí dije, a ver, ¿cómo lo cuenta esto Crónicas? Miren, cuando Salomón, Segunda de Crónicas 7, 11. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos,
fíjense qué dato así mostrando la habilidad y disposición, el Señor se le apareció una noche y le dijo, ¿sí? Así que en uno que es el relato más antiguo, dice, tal como lo había hecho en Gabaón, que es el cronista o los cronistas de Primera Reyes habían consignado que el Señor se le apareció a Salomón. Muy bien, vuelvo al capítulo 9, figura simbólica de lo que iba a ser la encarnación de Cristo. Eso es impresionante, esto es una interpretación, por supuesto, pero el Señor estaba diciendo, sí, consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Y entonces la persona de Cristo iba a ser la que iba a estar, esto es lo que se llama un tipo, una figura simbólica. Bien, mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Qué promesa de Dios para hacer que nadie se vuelva atrás, ¿no? Pero le dice algo en cuanto a ti, estoy en el versículo 4, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Y acá quiero intercalar un versículo que falta, que es el gran versículo conocido de este tiempo, y es el que está en Segunda de Crónicas 7, que hemos seguido paralelamente. Pero de repente cuando aparece algo distinto, cuando el Señor le dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe puestas pestes sobre mi pueblo, de esa misma manera no lo tomaron los primeros cronistas. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ese es el sí, si pasa eso, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Esta promesa del Señor está acá en la palabra y se puede cumplir con quienes, personas, familias o pueblos estén dispuestos a humillarse, a orar y a buscarlo. Bueno, pero es muy parecido todo lo que dice en Primera de Reyes 9, pero justito ese, Segunda de Crónicas 7:14. Acá viene otra parte que no lo dice porque es muy negativo. Vieron, en Segunda Crónica se buscaba todo lo positivo. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, acá aparece este tema de otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Eso no está en Segunda Crónicas. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y, en son de burla, preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este pueblo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga este desastre. Palabra del Señor para que nadie diga que no lo supieron. Así termina en Primera de Reyes todo este pasaje que después
de ese versículo 14 en Segunda de Crónicas, vuelve a repetir exactamente lo mismo. Y entonces voy a leer un poquito, ya para pronto terminar. Aparece una división en el versículo 10 de este capítulo 9, otras actividades de Salomón. Todo para mostrar lo que era lo tremendo de ese imperio que tenía Salomón. 20 años tardó el rey Salomón en construir los 2 edificios. Un dato que tenía, pero en una notita al pie, no lo decía el texto. 24, en el año 24 de su reinado, Salomón terminó el templo, su palacio y todas las cosas que habrá hecho. 24 años de su vida trabajando para construir. 20 años tardó. Acá tenemos, ¿ven? 20 años. Yo anoté 24 porque en mi nota al pie dice 24, así que no sé. Dice, tardó el rey Salomón en construir los 2 edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Después también el palacio de la esposa. Después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades de Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Acá hay una manchita, pero dice, sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva todavía. La traducción es algo parecido a inútil. Así que no sabemos qué son esas ciudades, pero eran ciudades en Galilea, o sea, en el norte del país original, ¿sí? Pero bueno, aparentemente después de eso no se rompió para nada la relación con Irán. A ver, alguna cosa más que... como regalo de bodas le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Nezer, Ben-Jorón, la de abajo, Balat, en el desierto del país. O sea, terminó el templo y siguió engrandeciendo su reino, siguió construyendo, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. El Líbano era el territorio de Irán, donde estaban las 2 grandes ciudades de ese tiempo, que eran Tiro y Sidón. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Es la segunda vez que dice día de hoy, de manera que esto quedó de los cronistas originales. Después se juntó todos los materiales que había. Bueno, a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como, miren la organización, soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores de obra. 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. Y después todavía construyó una flota naviera. Bueno, y algunas de acá se hicieron a la mar, llegaron a Ofir. Bueno, nos queda para mañana la reina de Saba o de Sabá visita a Salomón, que es uno de los momentos así muy impresionantes también de su reino y de todo lo que había hecho.
Así que bueno, tomemos muy en cuenta la palabra del Señor, cuando tenemos acá de que el Señor habló, le habló a Salomón de la actitud de un pueblo que en ese momento estaba entregando todo al Señor. Bueno, cerramos la Biblia por hoy, seguimos con la programación y nos encontraremos mañana, si Dios quiere. Será hasta mañana, que Dios los bendiga.